Cuando la princesa Diana murió en 1997, dejó atrás algo mucho más poderoso que recuerdos. Su testamento escondía una decisión que sorprendió a muchos y que, con el paso de los años, sigue alimentando preguntas sobre su familia, su legado y las personas que realmente eran importantes para ella. Pero hay un detalle que suele perderse en esta historia. Diana no dejó literalmente toda su fortuna a una sola persona. Entonces, ¿de dónde nació esta increíble versión? Y, sobre todo, ¿qué fue lo que realmente decidió dejar atrás? La noche del 31 de agosto de 1997 comenzó como cualquier otra noche en París, pero terminó cambiando para siempre la historia de una de las mujeres más famosas del mundo. La princesa Diana había viajado a la capital francesa junto a Dodi Al-Fayed. Poco después de la medianoche, el automóvil en el que viajaban salió del Hotel Ritz y entró en el túnel del Ponte El Alma. Allí ocurrió el accidente que conmocionó al planeta. La noticia se extendió rápidamente. En cuestión de horas, millones de personas descubrieron que Diana había muerto. La mujer que durante años había estado en las portadas de todo el mundo ya no estaba. Tenía solo 36 años. El impacto fue enorme. En Reino Unido, las calles comenzaron a llenarse de flores. Frente al Palacio de Kensington, miles de personas dejaron mensajes, fotografías y velas. Personas que nunca habían conocido a Diana lloraban como si hubieran perdido a alguien cercano. Para muchos, ella no era solamente una princesa. Era una madre, una figura pública y una mujer que había conseguido conectar con personas de todo tipo. Pero mientras el mundo lloraba, otra historia comenzaba en silencio. La muerte de Diana también abrió una enorme pregunta. ¿Qué ocurriría con todo lo que había dejado atrás? No se trataba solamente de dinero. Su legado incluía joyas, vestidos, cartas, fotografías y objetos personales que tenían un enorme valor emocional. También estaba su patrimonio financiero y, por supuesto, la herencia destinada a sus hijos, los príncipes William y Harry. Y aquí aparece una confusión que todavía circula en Internet. Algunas historias aseguran que Diana dejó toda su fortuna a una sola persona, pero la realidad es mucho más compleja. Su testamento establecía decisiones específicas sobre sus bienes, mientras que otros objetos personales fueron tratados de manera diferente. Además, algunas disposiciones fueron modificadas posteriormente mediante acuerdos legales conocidos como cartas de deseos. Ese detalle cambió completamente la interpretación de su herencia, porque una cosa era lo que decía el testamento, y otra muy distinta era lo que finalmente ocurrió con determinados objetos que Diana había querido proteger para sus hijos. William y Harry eran todavía muy jóvenes cuando perdieron a su madre. Por eso, la administración de la herencia debía seguir ciertas reglas hasta que alcanzaran la edad establecida. Durante años, los detalles sobre el patrimonio de Diana despertaron curiosidad y especulación. Pero había algo todavía más interesante. Entre todas las personas que podían haber recibido una parte importante de su legado, existía una figura que ocupaba un lugar especial en la vida de Diana. Alguien cuya relación con ella no siempre fue comprendida por el público. Y cuando se descubrieron ciertos detalles sobre sus pertenencias personales, comenzaron las preguntas. ¿Por qué algunos objetos no terminaron directamente en manos de William y Harry? ¿Quién tomó las decisiones finales? Y, quizás lo más importante de todo, ¿qué quería realmente Diana para sus hijos? Porque la respuesta a estas preguntas nos lleva a una parte de su historia que durante años quedó escondida detrás de los titulares. Pero eso fue solo el comienzo. Para entender lo que realmente ocurrió con la herencia de Diana, primero hay que separar los hechos de las historias que han circulado durante décadas. La idea de que la princesa dejó absolutamente todo su patrimonio a una sola persona es una afirmación que no refleja con precisión el contenido de su testamento. La realidad fue mucho más compleja, y precisamente por eso su historia continúa despertando tanta curiosidad. Cuando Diana murió, sus dos hijos, William y Harry, eran todavía adolescentes. William tenía 15 años y Harry apenas 12. Eran demasiado jóvenes para hacerse cargo directamente de una gran herencia. Por esa razón, las decisiones relacionadas con sus bienes debían seguir un proceso legal y administrativo. El testamento de Diana había sido preparado antes de su muerte y contenía instrucciones sobre la distribución de sus bienes. Como ocurre con muchas personas que poseen propiedades y objetos de gran valor, no todo se resolvía de la misma manera. Algunos bienes podían pasar a sus herederos, mientras que otros requerían decisiones adicionales. Y aquí aparece una parte especialmente interesante. Diana tenía muchas pertenencias personales que, para cualquier otra persona, podrían parecer simples objetos.
pero para sus hijos tenían un significado completamente diferente. Fotografías familiares, recuerdos de su infancia, joyas, cartas, vestidos, objetos que habían acompañado momentos importantes de su vida. Para William y Harry, aquellas cosas podían convertirse en una conexión con una madre que habían perdido demasiado pronto. Sin embargo, el proceso no fue tan sencillo como muchos imaginaban. Una de las razones fue que, después de la muerte de Diana, algunas disposiciones relacionadas con sus bienes fueron revisadas. Una figura legal conocida como una carta de deseos permitió aclarar cómo debían manejarse ciertos objetos personales. Esto provocó que algunos artículos terminaran siendo distribuidos de una manera diferente a la que el público esperaba. El resultado fue una historia llena de detalles difíciles de entender para quienes observaban desde fuera. Durante años, los medios y el público prestaron mucha atención a las joyas de Diana. Algunas piezas eran extremadamente famosas porque habían sido vistas en fotografías y eventos oficiales. Otras tenían un valor mucho más personal. Para Diana, una joya podía representar un momento, una relación o una etapa de su vida. Después de su muerte, algunas de esas piezas fueron relacionadas con William y Harry, pero existía una tradición familiar que hacía que la historia fuera todavía más complicada. Los miembros de la familia real británica han utilizado durante generaciones joyas que pasan de una persona a otra. Algunas piezas no son consideradas simplemente objetos personales, sino parte de una colección familiar. Por eso, cuando una joya asociada con Diana aparece años después en manos de otro miembro de la familia, surgen inmediatamente preguntas sobre su verdadero origen. ¿Fue heredada? ¿Fue prestada? ¿Fue entregada como regalo? ¿O simplemente formaba parte de una colección familiar? Estas diferencias son importantes, y en el caso de Diana, también existe un elemento emocional. Ella sabía que sus hijos crecerían bajo una enorme presión pública. Sabía que cada objeto relacionado con ella podía convertirse en una pieza de su historia personal. Por eso, muchas de las decisiones sobre sus pertenencias no pueden entenderse únicamente desde el punto de vista económico. El dinero era importante, por supuesto, pero el recuerdo podía ser todavía más valioso. Diana había pasado gran parte de su vida bajo la mirada constante de las cámaras. Cada vestido podía recordar una aparición pública. Cada fotografía podía llevarla a un momento específico. Cada carta podía revelar una parte de su personalidad que el público nunca llegó a conocer completamente. Y después de su muerte, esas pequeñas piezas de su vida adquirieron un significado enorme. Por eso, cuando algunas personas afirman que Diana dejó todo a una sola persona, probablemente están mezclando diferentes partes de su herencia y de sus pertenencias. Su patrimonio financiero, sus objetos personales y los bienes familiares no necesariamente siguieron el mismo camino. Pero hay otro detalle que hace que esta historia sea todavía más interesante. La mayor parte de la atención pública se concentró en William y Harry. Era lógico. Eran sus hijos y, para Diana, representaban su mayor legado. Sin embargo, hubo decisiones relacionadas con otros miembros de su familia y con personas cercanas que también despertaron interés. Algunas de esas decisiones parecían pequeñas, pero con el paso del tiempo, adquirieron un significado mucho mayor. Porque cuando una persona muere joven, los objetos que deja atrás pueden convertirse en una especie de mapa de su vida. Y en el caso de Diana, ese mapa estaba lleno de relaciones, recuerdos y secretos familiares. Lo que parecía ser una simple cuestión de herencia terminó convirtiéndose en una historia sobre amor, familia y memoria. Y todavía quedaba una pregunta que muchos no podían dejar de hacerse. Si Diana realmente quería proteger el futuro de sus hijos, ¿por qué algunos de sus objetos más personales no terminaron directamente en sus manos? La respuesta se encuentra en una parte poco conocida de su herencia. Y lo más sorprendente estaba por llegar. Cuando Diana murió, sus hijos quedaron en el centro de una historia que ninguno de los dos había elegido. William y Harry todavía eran muy jóvenes, pero de repente se encontraron frente a una realidad que cambiaría sus vidas para siempre. Habían perdido a su madre y, al mismo tiempo, se habían convertido en los principales herederos de una parte importante de su legado. Para el público, la idea parecía sencilla. Diana había muerto y sus hijos recibirían su patrimonio. Pero en realidad, el proceso era mucho más complicado. William tenía 15 años. Harry tenía solo 12. Ninguno podía controlar libremente una gran herencia. Los bienes debían ser administrados hasta que alcanzaran la edad establecida para recibirlos. Esto significaba que,
Aunque eran los beneficiarios principales de la herencia de su madre, no podían simplemente tomar posesión de todo lo que ella había dejado. Y eso incluía mucho más que dinero. Diana había construido una vida llena de recuerdos. Algunos eran públicos y conocidos por millones de personas. Otros pertenecían solamente a su círculo más cercano. Fotografías privadas, cartas, objetos familiares y recuerdos de sus hijos formaban parte de un legado emocional que no podía medirse con una cifra. Para William y Harry, esos objetos podían tener un valor mucho mayor que cualquier cantidad de dinero, porque cada uno podía llevarlos de regreso a su infancia, a una época en la que Diana todavía estaba viva, a los días en que los llevaba de vacaciones, asistía a sus actividades escolares o intentaba ofrecerles una vida lo más normal posible dentro de una familia extraordinariamente famosa. Diana había hablado muchas veces sobre su deseo de proteger a sus hijos de la presión de la vida real. Aunque William y Harry nacieron dentro de la institución monárquica, ella intentó enseñarles que existía un mundo más allá de los palacios, las ceremonias y los protocolos. Los llevó a lugares que no formaban parte del mundo tradicional de la realeza. Quería que vieran cómo vivían otras personas. Quería que comprendieran que la fama y el poder no eran lo único que importaba. Por eso, después de su muerte, su legado no podía reducirse solamente a una herencia económica. Sin embargo, la parte financiera también era importante. El patrimonio de Diana incluía diferentes bienes y activos, y la administración de estos se convirtió en una cuestión legal. Los medios de comunicación prestaron especial atención a los detalles porque cualquier decisión relacionada con la herencia de una princesa tan famosa podía generar titulares en todo el mundo. Pero había una razón todavía más profunda detrás del interés. William y Harry no eran solamente sus hijos. También eran los dos niños que Diana había protegido durante años de la atención pública. Ahora, sin ella, el mundo entero observaba cómo crecían. Cada aparición pública era analizada. Cada fotografía era comentada. Cada decisión familiar era seguida por millones de personas. Y, mientras tanto, las pertenencias de Diana permanecían como una conexión silenciosa con el pasado. Con el tiempo, algunas piezas relacionadas con Diana fueron vistas en manos de sus hijos y de otros miembros de la familia. Esto provocó preguntas entre los seguidores de la familia real. Muchos querían saber qué objetos habían sido realmente heredados por William y Harry y cuáles habían sido entregados, prestados o conservados por otros motivos. La confusión aumentó todavía más cuando aparecieron historias sobre las joyas de Diana. Una de las piezas más famosas fue el anillo de compromiso que Diana había llevado durante su matrimonio con el entonces príncipe Carlos. Después de su muerte, el anillo quedó relacionado con sus hijos. Años más tarde, pasó a formar parte de la historia de William y Catherine. Ese detalle fue interpretado por muchos como un símbolo de continuidad. Pero las joyas no eran la única parte importante. También estaban los recuerdos privados. Para una madre, dejar algo a sus hijos puede significar mucho más que entregarles una propiedad. Puede ser una forma de decir, esto era parte de mi vida, ahora es parte de la tuya. Y quizás esa era una de las razones por las que la herencia de Diana provocó tanta emoción. William y Harry no solo heredaron bienes, heredaron una historia marcada por la fama, el divorcio, la presión pública y una pérdida que ocurrió demasiado pronto. Pero con el paso de los años, comenzaron a surgir nuevas preguntas sobre otros objetos que Diana había dejado atrás. Algunos de ellos estaban relacionados con momentos muy íntimos de su vida. Otros podían revelar conexiones familiares que el público no conocía completamente. Y entonces apareció una de las partes más discutidas de toda la historia. Porque, aunque William y Harry eran los principales herederos de Diana, no todo lo que ella había dejado terminó directamente en sus manos. Algunas pertenencias siguieron caminos diferentes. Y detrás de esas decisiones había una persona cuya relación con Diana podía explicar mucho más de lo que parecía. La verdadera pregunta ya no era quién heredó la fortuna. La pregunta era quién recibió los recuerdos que Diana consideraba más importantes. Y esa respuesta cambiaría la manera en que muchos entendieron su verdadero legado. Cuando se habla de la herencia de Diana, muchas personas imaginan una gran fortuna dividida entre sus hijos. Pero existe otra parte de la historia que resulta mucho más personal. Se trata de sus pertenencias privadas, esos pequeños objetos que no necesariamente tenían un enorme valor económico, pero que podían guardar recuerdos de toda una vida. Y aquí es donde la historia comienza a tomar un giro diferente. Después de la muerte de Diana, muchas de sus pertenencias fueron organizadas y distribuidas. Algunas quedaron vinculadas a sus hijos, otras fueron entregadas a familiares.
y algunas fueron conservadas por personas cercanas a ella. Esto no significa que una sola persona recibiera toda la herencia de Diana, pero sí significa que ciertos objetos personales siguieron un camino distinto al de su patrimonio financiero. La diferencia es importante. Un testamento puede establecer quién recibe los bienes de una persona. Sin embargo, cuando hablamos de objetos personales, pueden existir instrucciones adicionales sobre cómo deben ser repartidos. En el caso de Diana, una carta de deseos fue utilizada para expresar preferencias sobre la distribución de algunas de sus pertenencias. Y aquí aparece uno de los detalles que durante años generó confusión. La carta de deseos no tenía exactamente el mismo peso legal que el testamento. Era una forma de expresar cómo quería Diana que fueran tratados ciertos objetos. Por eso, algunas decisiones posteriores sobre sus pertenencias fueron interpretadas de diferentes maneras. Para el público, todo parecía mucho más sencillo. Diana había muerto. Sus hijos eran los herederos. Entonces, ¿por qué no recibieron absolutamente todo? La respuesta tiene que ver con la naturaleza de los objetos. No todas las cosas que pertenecieron a Diana eran bienes que podían dividirse fácilmente. Algunas piezas tenían conexiones familiares. Otras podían estar vinculadas a instituciones o colecciones, y otras simplemente fueron consideradas recuerdos personales que podían ser entregados a personas cercanas. Además, existía una realidad que no siempre aparecía en los titulares. Diana había tenido una vida llena de relaciones personales, no solamente con miembros de la familia real, sino también con amigos, familiares y personas que habían estado a su lado durante momentos difíciles. Algunas de esas personas conocían a Diana mucho antes de que se convirtiera en una de las mujeres más famosas del planeta. Para ellas, una fotografía o una carta podía representar mucho más que un objeto. Podía ser el último recuerdo de una amistad, una parte de una vida compartida, un momento que nunca volvería. Y por eso, la distribución de las pertenencias de Diana fue un asunto especialmente delicado. Pero había otro elemento que complicaba todavía más las cosas. Diana había dejado 2 hijos que todavía eran menores de edad. William y Harry necesitaban tiempo para crecer y comprender completamente lo que había ocurrido. No podían tomar todas las decisiones relacionadas con su herencia de manera inmediata. Mientras tanto, los adultos responsables de administrar sus bienes debían proteger sus intereses. Eso significaba que la historia de la herencia continuaría desarrollándose durante años. Y durante esos años, el mundo comenzó a cambiar. William creció. Harry también. Los 2 hermanos empezaron a construir sus propias vidas y sus propias familias. Pero Diana seguía presente en cada etapa de sus historias. Su imagen continuaba apareciendo en documentales. Sus fotografías seguían siendo publicadas. Y sus joyas continuaban despertando interés. Cada vez que una pieza asociada con Diana aparecía en público, surgía una nueva conversación. ¿Quién la había recibido? ¿Había pertenecido realmente a Diana? ¿Era una herencia directa? ¿O simplemente había sido prestada? Estas preguntas parecían pequeñas, pero reflejaban algo mucho más grande. La gente quería saber qué parte de Diana había quedado realmente con sus hijos. Porque después de una pérdida tan dolorosa, los objetos pueden convertirse en símbolos. Una fotografía puede convertirse en una ventana al pasado. Un vestido puede recordar una época. Una joya puede representar una relación. Y una carta puede contener palabras que alguien nunca tuvo la oportunidad de volver a escuchar. Por eso, la verdadera herencia de Diana no podía medirse solamente en dinero. Su legado estaba dividido entre bienes materiales y recuerdos emocionales. Pero había un detalle que continuaba generando rumores. Algunas personas estaban convencidas de que una figura cercana a Diana había recibido una parte especialmente importante de sus pertenencias. Con el tiempo, esa idea se mezcló con historias sobre su testamento y dio lugar a una versión mucho más dramática. La versión de que Diana había dejado todo a una sola persona. Sin embargo, cuando se revisan los hechos conocidos, la realidad resulta mucho más interesante que el rumor. Porque el verdadero misterio no está en quien recibió toda la fortuna. El verdadero misterio está en cómo se interpretaron las últimas voluntades de Diana y porque algunos objetos personales terminaron en lugares inesperados. Y aquí es donde la historia cambia por completo, porque detrás de esos objetos existía una conexión emocional que podía revelar que personas ocupaban realmente un lugar especial en la vida de Diana. Y quizás, más importante aún, podía mostrar que quería proteger ella para sus hijos después de su muerte. Lo más increíble estaba por llegar. Durante años, la historia sobre la herencia de Diana fue creciendo en diferentes direcciones. Cada nuevo artículo,
Cada documental y cada comentario en los medios parecía añadir una nueva pieza al rompecabezas. Y con el tiempo, una versión comenzó a repetirse con más fuerza que las demás, que la princesa Diana había dejado toda su fortuna a una sola persona. La afirmación era impactante, pero también era engañosa. La realidad era que Diana había dejado instrucciones sobre su patrimonio y sus pertenencias, pero no existía una única persona que hubiera heredado absolutamente todo lo que ella poseía. Sus hijos, William y Harry, estaban en el centro de su planificación patrimonial, mientras que otros familiares y personas cercanas podían recibir objetos personales específicos. Sin embargo, la confusión tenía una explicación. La palabra herencia podía significar cosas muy diferentes. Para algunas personas, significaba dinero, para otras, propiedades, y para otras, recuerdos personales. Cuando estas tres cosas se mezclaban en una sola historia, el resultado era una versión mucho más dramática de lo que realmente había ocurrido. Pero había un detalle que hacía que los rumores fueran todavía más interesantes. Diana había expresado deseos sobre sus objetos personales, y esos deseos incluían la posibilidad de que ciertas pertenencias fueran entregadas a sus ahijados y a otras personas cercanas. Esto significaba que no todos sus recuerdos estaban destinados exclusivamente a William y Harry. Para algunos seguidores de la princesa, esto fue sorprendente. ¿Por qué una madre que había dejado dos hijos pequeños permitiría que algunas de sus pertenencias fueran entregadas a otras personas? La respuesta puede encontrarse en la forma en que Diana veía los recuerdos. Ella entendía el valor emocional de las cosas. Un objeto podía tener un significado especial para una persona concreta. Una fotografía podía representar una amistad. Una joya podía recordar una etapa de la vida. Un recuerdo pequeño podía ser más importante para alguien que una propiedad costosa. Por eso, sus deseos sobre las pertenencias personales parecen haber tenido una lógica emocional. Pero el proceso no fue completamente sencillo. Después de su muerte, algunas de las decisiones relacionadas con sus objetos fueron modificadas o interpretadas mediante procedimientos legales. Esto provocó que ciertas personas recibieran cosas diferentes a las que originalmente se esperaba. Y fue precisamente ahí donde comenzaron muchas de las preguntas. La gente quería saber qué había querido realmente Diana. ¿Había cambiado de opinión? ¿Sus deseos habían sido interpretados de otra manera? ¿O simplemente se trataba de una administración normal de una herencia compleja? No existe evidencia sólida para afirmar que hubo una conspiración detrás de estas decisiones. Sin embargo, la falta de información pública detallada permitió que los rumores crecieran. Y cuando hablamos de Diana, los rumores siempre encontraron un público dispuesto a escuchar. Ella había sido una de las mujeres más fotografiadas del mundo. Su vida había sido seguida por millones de personas. Incluso después de su muerte, cada detalle relacionado con ella continuó generando enorme interés. Su ropa, sus joyas, sus cartas, sus fotografías. Todo parecía tener una historia. Y algunas de esas historias llegaron a relacionarse con una persona muy especial en la vida de Diana, su madre, Frances Sankey-D. La relación entre Diana y su madre fue compleja. Sus padres se divorciaron cuando Diana era todavía una niña, y su infancia estuvo marcada por una situación familiar difícil. A pesar de las diferencias y de los momentos complicados, la relación entre madre e hija siguió siendo una parte importante de su vida. Por eso, cuando se habla de los objetos que Diana dejó atrás, la familia materna también aparece en la conversación. Pero existía otra conexión todavía más importante: los hijos de Diana. Para William y Harry, la herencia de su madre tenía un significado que iba mucho más allá del dinero. Ellos habían perdido la persona que los conocía mejor durante su infancia. Y cualquier objeto que hubiera pertenecido a Diana podía convertirse en una forma de mantener viva esa conexión. Con el paso de los años, ambos hermanos comenzaron a hablar de su madre de diferentes maneras. William recordó momentos de su infancia. Harry también compartió recuerdos y reflexiones sobre la pérdida. Y mientras los dos construían sus propias vidas, la figura de Diana continuaba presente. Su legado se convirtió en parte de la identidad de ambos. Pero aquí aparece una contradicción interesante. Si Diana quería que sus hijos conservaran una parte de su memoria, ¿por qué también quiso compartir algunos objetos con otras personas? Quizás la respuesta está en comprender que Diana no veía su legado como una sola herencia. Ella tenía una familia, tenía amigos, tenía ahijados, y tenía personas que habían formado parte de su vida mucho antes de convertirse en princesa. Cada uno podía representar una parte diferente de su historia. Por eso,
La idea de que Diana dejó todo a una sola persona no cuenta realmente la historia completa. La verdad es más humana. Diana dejó una parte importante de su patrimonio para sus hijos, pero también quiso que algunos recuerdos personales llegaran a otras personas que habían sido importantes para ella. Y ese detalle cambia completamente la interpretación de su última voluntad. Pero todavía quedaba una pregunta. ¿Qué fue lo que Diana realmente quería dejar a William y Harry? Porque quizás su mayor herencia nunca estuvo dentro de una caja fuerte. Quizás no era una joya, ni una propiedad, ni siquiera una gran cantidad de dinero. Quizás era algo mucho más poderoso. Una imagen, un recuerdo, una forma de entender el mundo. Y esa podría ser la verdadera razón por la que, casi 3 décadas después de su muerte, Diana sigue siendo una figura tan presente en la memoria pública. Pero la respuesta final estaba relacionada con algo que ningún testamento podía controlar: su legado, y nadie estaba preparado para lo que eso significaría para sus hijos. Al final, la historia de la herencia de Diana nos lleva mucho más lejos que una simple lista de bienes, joyas o cantidades de dinero. Porque aunque su patrimonio material fue importante, el verdadero legado que dejó a William y Harry no podía ser guardado en una cuenta bancaria ni protegido detrás de las puertas de un palacio. Era algo mucho más profundo. Era la forma en que ella había decidido ser madre en un mundo donde casi cada paso estaba vigilado. Diana entendía que sus hijos crecerían dentro de una institución enorme. Sabía que algún día William podría convertirse en rey y que Harry tendría que encontrar su propio lugar dentro de la familia real. Por eso, durante su infancia, intentó enseñarles algo que consideraba fundamental: no olvidar cómo vivían las personas fuera de los muros de los palacios. Para Diana, la empatía era una forma de poder. Ella quería que sus hijos conocieran el mundo real. Quería que vieran a personas que sufrían, que escucharan historias difíciles y que comprendieran que la vida no era igual para todos. Esa forma de educarlos se convirtió, con el tiempo, en una parte importante de la identidad de ambos. William llevó muchas de esas ideas a su vida pública. Harry también. Y aunque sus caminos serían muy diferentes, la influencia de su madre permaneció presente. Por eso, cuando se habla de la herencia de Diana, resulta fácil concentrarse en las joyas famosas o en los bienes económicos. Pero esos objetos representan solamente una pequeña parte de lo que ella dejó atrás. Su mayor legado fue emocional. Fue la memoria de una madre que intentó proteger a sus hijos de una vida extraordinariamente difícil. Y quizás eso explica por qué sus pertenencias continúan teniendo tanta importancia. Para William y Harry, un objeto que perteneció a Diana podía representar un momento de su infancia que nunca volvería. Podía recordar una conversación, una celebración o simplemente un día normal en el que su madre todavía estaba allí. Con el paso de los años, esos recuerdos se volvieron todavía más valiosos. Porque el tiempo cambia muchas cosas. Las personas crecen, las familias cambian, las relaciones se transforman, pero los recuerdos de una persona que murió demasiado pronto pueden permanecer intactos. Y en el caso de Diana, esos recuerdos fueron heredados no solo por sus hijos, sino también por millones de personas que nunca llegaron a conocerla personalmente. Ahí está la verdadera contradicción de su historia. Diana murió siendo una de las mujeres más famosas del planeta, pero su legado más poderoso no fue creado por un testamento. Fue creado por la conexión que consiguió establecer con personas de todo el mundo. Su trabajo con organizaciones benéficas, su manera de acercarse a personas enfermas y su decisión de hablar sobre temas que antes eran difíciles de tratar cambiaron la forma en que muchas personas veían a la familia real. Su imagen pública se convirtió en parte de su herencia, y esa herencia pasó a sus hijos. William y Harry crecieron bajo la sombra de una madre que había sido admirada, criticada y constantemente fotografiada. Cada uno tuvo que encontrar su propia manera de vivir con esa historia. Pero también tuvieron que enfrentar algo que ningún testamento podía solucionar: la ausencia. Ninguna joya podía reemplazar a Diana. Ninguna propiedad podía devolverle su infancia. Ninguna cantidad de dinero podía responder las preguntas que quedaron después de aquella noche en París. Y quizás por eso, la historia de su herencia sigue provocando tanta emoción. Porque detrás de cada rumor sobre una joya, una carta o un objeto personal, existe una pregunta mucho más humana. ¿Qué habría querido Diana para sus hijos si hubiera vivido muchos años más? Nadie puede responderlo con certeza, pero sus acciones durante su vida ofrecen algunas pistas. Ella quería que fueran independientes. Quería que entendieran el sufrimiento de otras personas. Quería que fueran capaces de mostrar emociones. Y, sobre todo, quería que fueran felices.
Ese deseo puede ser considerado su verdadera herencia. La afirmación de que Diana dejó toda su fortuna a una sola persona puede sonar como una gran revelación, pero los hechos conocidos cuentan una historia diferente. Su patrimonio no fue entregado completamente a un único individuo. Sus hijos ocuparon un lugar central en su planificación, mientras que algunas pertenencias personales fueron destinadas a otras personas según sus deseos y las decisiones legales posteriores. Así que el misterio finalmente tiene una respuesta. Diana no dejó todo a una sola persona. Dejó diferentes partes de su vida a diferentes personas. Pero dejó algo mucho más importante a William y Harry. Les dejó su historia. Les dejó sus recuerdos. Les dejó las lecciones que había intentado enseñarles. Y les dejó una misión silenciosa: continuar viviendo mientras llevaban consigo la memoria de una mujer que murió demasiado pronto. Quizás esa es la razón por la que, tantos años después, el nombre de Diana todavía provoca una reacción inmediata. Porque su verdadera herencia nunca estuvo solamente en el dinero. Estaba en las personas que tocó, en sus hijos, en su familia, y en millones de personas que todavía recuerdan a aquella princesa que, incluso después de su muerte, consiguió cambiar la historia.